¡Hola! Yo soy Melanie, él es Isaac, ella es Fanny y ella es Michelle. Y hoy vamos a hablarles de Estuardo Maldonado, artista ecuatoriano. Este artista nació en 1928 en Pinter, Ecuador. A partir de 1947 comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Estudió dibujo e historia del arte y más adelante fue profesor del Colegio Americano de Guayaquil en 1953. Estuardo Maldonado se enfocó en pintar al hombre y al paisaje por todo el litoral, es decir, que recorrió Guayaquil, Puerto Viejo, Bahía, Esmeraldas, para poder enfocarse en toda nuestra cultura y en todo nuestro país. En 1956 conoce a Benjamín Carrión, en donde Maldonado, junto con Benjamín, exhibe sus obras en la Casa de la Cultura y es nombrado miembro correspondiente de esta institución. Es el primer artista ecuatoriano que presenta una exposición personal exposición personal de esculturas en Quito, Guayaquil. En 1957 viaja a Italia con una beca y visita España, Francia, Alemania, Suiza, Holanda y decide radicar su vida en Roma, donde frecuentan cursos de escultura y pintura en la Academia de Bellas Artes de Roma. Contemporáneamente en el Instituto de Arte y la Academia de San Giacomo, en los cursos de cerámica, mosaico, fresco y grabado, es donde Estuardo Maldonado aprende todas las técnicas que se podrán ver a continuación. En 1960 inicia el periodo precolombino, dando sus obras de carácter constructivo utilizando el encausto, el oro y la plata. Participa en concursos y exposiciones colectivas. Hace sus primeras exhibiciones personales en el Palacio de Exposiciones y en la Galería de Artistas de Hoy en Roma. Y en 1962 comienza a usar el signo en forma de S, angular, que significa para los artistas primitivos, vida y muerte, signo que lo hace suyo y lo lleva a las máximas consecuencias donde se alternan varios periodos. Estuardo Maldonado a lo largo de su vida tiene varios periodos artísticos. En 1960 inicia con el periodo precolombino, dando a sus obras en carácter constructivo, utilizando el encausto, el oro y la plata. ¿Qué es el encausto? Un material. No, la encáustica, que deriva del griego encáusticos, es una técnica de pintura que se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. Eso sí nos enseñaron en diseño. ¿En serio? Claro. Que los romanos utilizaban la cera para escribir en las tablitas. Experimenta con los conceptos cubistas de fragmentación de la forma y del espacio, incorporando sus conocimientos del arte precolombino con el modernismo europeo. Debemos tener en cuenta que Estuardo en sus inicios tuvo un periodo muy figurativo, que estaba influenciado por vanguardias artísticas como el futurismo y el constructivismo. En sus inicios también tuvo mucha influencia de Oswaldo Guayasamín. Se puede ver mucho la influencia en la obra, por ejemplo, de El Toro y el Cóndor. Es un estudio futurista que Estuardo hace en 1961, aunque Guayasamín hizo una obra muy similar en el año 59. Entonces, a ver. ¿Me estás diciendo que Guayasamín, que Estuardo es un copión? Ajá, eran súper pandas. Guayasamín influyó mucho en Estuardo. Entonces, por eso es que cuando ves la obra del man, eso es literalmente similar. Vemos, se ve el toro y el cóndor que está atacando al toro. En esa hora sí, pero ya Aunque la obra de Estuardo es como menos detallada que la de Guayasamín, porque Estuardo usa mucho las líneas. es que Estuardo parece futurista. Sí, en ese sentido. Yo digo que se parece a Basílica Disney, pero no estoy segura. Porque no me acuerdo la... Por ejemplo, las obras que hace de los toros me recuerdan mucho a Carlos Carrà. Es un futurista también, que hace así mismo series de toros y de personas. Por ejemplo, los rostros que hace Estuardo son como los rostros de, por ejemplo, de George Braque. Son súper partidos. Y usa colores cafés. Está bien dicho. Bueno. En los años 70 llega a relacionar íntimamente el signo y la estructura geométrica de la superficie, porque ambas corresponden a un mismo estímulo. O sea, por ejemplo, el man descubrió que el arte precolombino
estaba muy arraigado o muy relacionado con el constructivismo europeo. El señor Eduardo Maldonado. Ay, ya. Ya. Bueno, o sea, en esa etapa aparece la otra preocupación estética que caracteriza el trabajo de Estuardo hasta la actualidad. Por ejemplo, son los fenómenos de la percepción óptica. La preocupación por conjugar elementos visuales, reales y virtuales, que llevan al espectador a cuestionar su percepción de la realidad. O sea, también hay que ver que durante este periodo él desarrolla varias obras, esculturas, y bajos relieves que utilizan el signo ancestral de la S, que es lo que usaban mucho los Valdivias en ese tiempo. Este signo que Estuardo utiliza como módulo primario para sus estructuras modulares, geométricas y constructivas es una S angulada, compuesta por líneas horizontales y verticales. Esta S tiene un significado muy profundo, aunque no lo creas. Es decir, hay una relación dialéctica y dinámica entre la vida y la muerte. Estuardo explicaba que la línea vertical representaba la vida o el estado de vela, mientras que la vertical, la muerte. Hay que recordar que también a inicios de los 60 experimenta con nuevas formas artísticas y empieza a plasmar varias series de cuadros con constelaciones. Podemos ver reflejado en algunos de ellos la famosa S que lo caracteriza. Y se ve cómo juega con la forma de las personas, que a veces es una forma muy ovalada o también lo simplifica con líneas o rectas. Y sus obras, por ejemplo, me recuerdan también mucho en este periodo en particular, la de las constelaciones a las de Joan Miró. Pues bueno, Tiene ritmo y forma. la verdad no me gusta. Mira, es bonito. ¿Cómo se llama? La verdad es... Es asfalto. No, Sí. es horrible. Asfalto. Sí, hay que poner eso. Mira, por ejemplo, no me gustó. Cabe destacar que esa herencia no solo es en la cultura valdivia, sino es como algo súper mundial de que todos los, ¿cómo se dice? Que todos los seres humanos así no se hayan conocido y toman esa S. Porque también se ve que está en China y en los aztecas y ese como que los valdivios se conocían. Así como los tatuajes. Dato En curioso. todos lados. Dato curioso. Ajá, y yo miro así chévere. Y la serie de las constelaciones es bonita. Sí, la serie de las constelaciones Yo estoy hablando, no él. tiene movimiento y tiene una cosa especial. Antonio García Villarán, yo te apoyo. Ya está. No, porque no está hablando de Estuardo. Claro que sí. No, a ver, no. De Estuardo no, pero de Joan Miró sí. Y concuerdo con él. Pero bueno. Los dos son una obra. A ver, ya falta poco. A ver, espérate. Aquí está también, ya. Vemos también que juega mucho con las flechas dentro del periodo de las constelaciones, para dar dinamismo y dirección a las obras, y además de crear algunos efectos ópticos y de profundidad con la intensidad que realiza con los puntos, por ejemplo. Ciertas obras están separadas en paneles, y además usa muchos juegos de colores similares a los de Joan Miró. ¿Qué bonito se ve? Ya a finales de los 60 realiza también unas estructuras ambientales. Maldonado quiso representar los diferentes usos sociales del bosque en las respectivas culturas. El bosque como espacio de adoración de los dioses, como fuente de materias primas, como complemento de la vida urbana. Maldonado tenía la perspectiva de que el bosque era un espacio a conquistar, o como una amenaza mítica, la deforestación como amenaza ambiental en diferentes periodos históricos, y la representación de los bosques en el arte norteamericano. El arte para él era como un reflejo de la concepción de cada sociedad sobre cada uno de sus bosques, que es lo que se puede evidenciar dentro de sus estructuras ambientales. Qué bonito. Es ambientalista. Entonces, para el año de 1970, Estuardo comenzaba a experimentar con nuevos conceptos ya del espacio y tiempo. Es en este espacio donde ya se ven esculturas con temas mezclados, por ejemplo la S y diferentes colores súper representativos. Y también existen los primeros intentos con acero
que luego ya mismo les digo, que son como que muy icónicos de él. Ya, la primera etapa de acero, Estuardo no sabía muy bien cómo manejarlo, pero ya se ve cierta percepción de este metal, de cómo utilizarlo, y un movimiento ya como que llama al observador, al espectador, a reflexionar sobre él. Entonces tenemos cubos, por ejemplo, de acero, tenemos columnas, en donde se puede ver este material en bruto. Y él juega con las luces y las sombras de este material. Y también se tiene ya una segunda etapa de acero, donde Estuardo ya como que tiene un campo súper abierto de posibilidades, y aunque son bidimensionales estas pinturas, no, o sea, estas obras, utiliza el acero como reflector, entonces hace un juego de luces, y aunque es bidimensional se puede ver un espacio, y utiliza el acero inoxidable y ciertos pigmentos. Se ve un cubismo analítico, ya que defragmenta, aunque no sea algo como una mujer, como hacían los cubistas, defragmenta es la realidad. Y futurismo por los colores y la forma. Se ven que las formas son como que diagonales. Se muestra violencia. Ajá, sí, los colores. Los colores también muestran hasta puede predecir el tiempo, por así decirlo. Se muestran, por ejemplo, en esta, de más claros a más oscuros. Ya luego de esa etapa donde utiliza el acero bidimensional, pasa a un nuevo nivel, en donde Estuardo se enfoca en hipercubos y hiperesferas. ¿Qué son estos hipercubos y hiperesferas? Ya antes las había dibujado bidimensional, pero él quería expandirse, y ya con tanto conocimiento del acero y cómo manejar, y había trabajado con esculturas, se hace como que todo junto y hace estos hipercubos o hiperesferas, que son como una esfera inmensa y cosas adentro, y esto tiene un súper significado también. Estuardo era un gran aficionado a las matemáticas, sus obras más que nada. Entonces, por ejemplo, en una entrevista Estuardo dice que lo que intenta es mezclar los diferentes aspectos de la vida y el tiempo, y no verlo como algo plano, sino como las diferentes dimensiones que posee. Entonces es por eso que él hace todas estas esculturas una encima de otra. Como elementos plásticos. Claro. Entonces se puede vislumbrar esa esencia de tiempo y espacio que tanto buscaba. Entonces también existe un artículo científico de María Elena Cruz Artieda. Entonces este documento se llama, ese artículo, Lo infinito y la forma, la etnomatemática y la obra plástica de Estuardo Maldonado. Entonces, ¿qué quiere decir este título inmenso? María Elena, ese artículo fue publicado en la revista latinoamericana de etnomatemática. Ya. Entonces, ese artículo va de la concepción de la matemática no como una cosa lineal y súper académica, sino de el concepto que va más allá de la matemática. La sensación de infinito que nadie lo puede calcular nunca. Entonces María Elena va contando de las diferentes versiones y llega a la obra de Estuardo Maldonado, y como que le da justo en el clavo y lo utiliza de ejemplo, ya sea para explicar las constelaciones, las utiliza para explicar lo infinito y las esferas, las diferentes dimensiones que tiene. Entonces es muy interesante como explicaba científicamente, o sea, lleva a la concepción las obras de Estuardo Maldonado. Para concluir con todas estas etapas,
el don Estuardo Maldonado lo culmina con estas super instalaciones, esculturas de los hipercubos e hiperesferas. Ya, algo súper importante es que el don Estuardo Maldonado tiene una fundación, y esta fundación en internet recoge todas sus obras. Tiene una galería donde se encuentran sus obras por periodos. Y también tiene ciertos documentos, artículos que son, para quien quiera investigar y saber más, son muy precisos y como que te ayudan mucho a entender su obra. Y también tiene artículos escritos por él mismo. No te rías. Entonces, entre uno de esos documentos se encuentra cómo hizo todos los experimentos con acero inoxidable. Entonces, aquí habla de que, no dice exactamente qué hizo, pero sí habla de que para obtener ciertos colores necesitaba, por ejemplo, ciertos materiales y cierta temperatura, como para decir, el acero inoxidable para ser coloreado debe contener más del 50% de hierro y con un tenor de cromo de 17-16%, cosas así. Entonces, ahí cabe que esto era tan importante para él que el señor escribió mucho sobre el acero y sus demás componentes. Entonces, para concluir, tenemos que Estuardo Maldonado es un gran artista plástico que, aunque sus obras no han sido tan reconocidas, merece ese reconocimiento en el Ecuador, lo merece. Aunque ha tenido varios premios aquí, como el premio Eugenio Espejo al arte, merece más espacio de reconocimiento y que la gente hable de sus obras, porque el pobrecito ya murió. Estuardo Maldonado merece todo el reconocimiento del mundo y de todo el Ecuador porque es un gran artista. Es bueno que más gente, profesores de aquí, extranjeros, cualquier persona que enseñe sobre arte lo incluya en sus sílabos para que nosotros apreciemos todo lo que tenemos y los grandes artistas ecuatorianos que se presentan. No solo Osvaldo Guayasamín. Gracias. Todas las imágenes que aparecen en este video son sacadas de la Fundación de Estuardo Maldonado, ya que es el mayor registro de sus obras en internet. Cabe recalcar que el MAC tiene obras y ha expuesto a este gran artista. Sin embargo, los documentos que aparecen en internet no son tan claros ni legibles. Todos los links y artículos van a estar en La descripción. ¡ay, qué bonito! La cajita de descripción.